Vamos a escuchar a Rizzi Glicha, presidente principal funcionario ejecutivo de 360 grados Strategy Mix y Rizzi Glicha Consulting PA, dos organizaciones de consultoría estratégica en comunicaciones en América Latina, periodista y relacionista público puertorriqueño. Anteriormente fue director de comunicaciones para el gobierno de Puerto Rico y periodista en El Nuevo Día de Puerto Rico con Carlos Castañeda. Rizzi. Gracias, Lilian. Sí, yo fui periodista del siglo pasado, así que hace unos cuantos años. Pero me complace mucho estar acompañándolos ustedes esta noche y creo que Julio ha tocado unos puntos muy interesantes sobre el estado de acecho en que está el periodismo en la región. Sin embargo, yo creo que uno de los problemas fundamentales que tiene la discusión del tema de la libertad de expresión es que siempre se centra en los derechos de los periódicos y se debe expandir un poco más la discusión porque hay otros debates subyacentes que también tienen mucha importancia para el resto de la población. Si se mantiene solamente la discusión entre un debate entre el gobierno y el periódico, o los periódicos, o los medios, se puede ver como una lucha sectaria, aislada. Y sin embargo, si vamos a ver qué es lo que está pasando en América Latina hoy en día, tenemos que ver más allá de los periódicos. Por ejemplo, estamos viendo leyes de medios en muchos países, pero también estamos viendo unas leyes que aparecen para responder a necesidades que ciertamente tiene la sociedad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y que tienen que ver con etiquetado de alimentos. Esas leyes que tienen que ver con etiquetado de alimentos son leyes que también están yendo al fondo de qué se permite y qué no se permite en términos de libertad de expresión comercial. Se están estableciendo unas bandas, una franja de restricciones entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche en la cual cierto tipo de producto no se puede anunciar, productos legales, bajo la premisa de que es una forma de ayudar a reducir la obesidad en los países. Sin embargo, los productos que están señalados en esa legislación, cuando uno los analiza en algún detalle, solamente suman el 25% de todos los productos que se consumen en el país. Es decir, que el 75% de lo que se consume en el país no va a estar afectado por la ley. Y si el problema es la obesidad, si están atacando solo al 25%, es una pírrica cantidad de productos que va a estar expuestos. Pero tenemos que ver más allá también de los periódicos, tenemos que ver qué es lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con el contenido. Hay una campaña bastante consistente y constante para controlar los contenidos de televisión particularmente, bajo la égida de proteger al menor. Bajo la égida de proteger al menor hay países que ya han, como el caso de Ecuador, que ya han legislado para establecer unos parámetros sobre qué tipo de programación puede pasarse en qué horario durante el día. Y como esto suele ser un juego de hoy lo escribo yo y mañana se copia el de al lado, ahora en Uruguay vemos uno que todavía va más allá. La ley de medios que se está tratando ahora mismo en el Congreso de Uruguay es una ley que establece que el horario de protección al menor para todo el tipo de transmisión, ya sea televisión abierta o sea televisión por cable o suscripción, es que de 6 de la mañana a 10 de la noche toda la programación tiene que ser dirigida a niños. O sea, si usted tiene un canal que tiene programación que no está dirigida a niños en ese horario, pues no puede transmitir. Por otro lado, hay otros asuntos que preocupan todavía más y es sobre todo el tema de los contenidos en términos de qué tipo de contenidos se pueden transmitir. Eso es el caso de Ecuador, el caso de Argentina, el caso de Uruguay, donde se está limitando
de una forma un poco amplia, porque la ley no lo define con un gran tipo de especificidad, el hecho de que programas violentos, que tengan exceso de sexo, etcétera, etcétera, no pueden ir en esos horarios de protección al menor. Es decir, entre 6 de la mañana y 10 de la noche usted no puede ver el Godfather porque es una película que tiene algún grado de violencia, ¿no? Entonces el padrino se va a ver perjudicado y el que tiene los derechos del padrino no la va a poder transmitir. Esto es una tendencia que va dirigida básicamente a limitar el acceso a la diversidad, a asfixiar el pluralismo y a afectar los derechos de la persona de poder ver el contenido que le dé la gana a la hora del día que le da la gana. Ahora el gobierno le va a decir qué tiene que ver y a qué hora lo puede ver, y si las estaciones no cumplen con esos requisitos, no pueden simplemente transmitir su programación y van a ser multadas. Pero todavía la de Uruguay va un poquito más allá. La de Uruguay establece que es de interés general o de interés nacional, como lo quieran ustedes plantear, todo lo que tenga que ver con la selección nacional de fútbol y la selección nacional de básquet. Y establece además que si hay un canal de televisión paga que tiene esos derechos para un partido del mundial, para usar un ejemplo más extremo, ese canal tiene que cederle esos derechos o vender a un canal de televisión abierta, porque ese es un partido de interés general. Y si ningún canal de televisión abierta estuviera interesado en ese contenido, entonces el gobierno uruguayo tiene el derecho de utilizar la transmisión sin paga alguna al que tiene los derechos, o sea que es una confiscación en efecto de la propiedad para que se pueda ver en el país. Y ese es el tipo de legislación que estamos viendo a diario en América Latina, que va un poco más allá de simplemente las restricciones a los periodistas o las restricciones a los periódicos. Y por eso es que yo digo que en cierta forma, en la medida en que los periódicos puedan ampliar el debate para decir y hablar y plantear de que lo que está en juego son las libertades individuales de los ciudadanos, van a tener mucho más apoyo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se puede ver, como dije anteriormente, una pelea sectaria entre el gobierno y un interés comercial que tiene un periódico, y si a usted por casualidad no le interesa o no le gusta ese periódico, pues va a aplaudir que el gobierno se lo cargue. Y eso es muy peligroso porque en realidad lo que está en juego, independientemente que haya periódicos o periodistas que hayan tenido excesos o no, como hay políticos que también los han ejercido, lo que está en juego en realidad son las libertades individuales de todos los ciudadanos que viven en América Latina y que desgraciadamente están soportando una avalancha de proyectos de diversa naturaleza que están dirigidos a cada día restringirle más las opciones que tienen los ciudadanos. Imagínense a dónde ha llegado todo el tema este de legislación, que en Uruguay acaban de pasar una ley que no es legal colocar un salero en una mesa de un restaurante. ¿Por qué? Porque la sal hace daño a la salud. Y ahora se está hablando de que también quieren incluir en esa legislación la mayonesa. No sé dónde vamos a parar. Digo, yo no debía hablar porque yo estoy un poco sobrepeso, pero independientemente de ese tema, son asuntos que van a crear el estado paternalista donde el gran papá decide qué uno puede hacer o qué uno no puede hacer. Y desgraciadamente esto está ocurriendo en países donde supuestamente hay democracia, porque también tenemos que saber que la democracia es existe como en Baskin Robbins, existen 33 sabores. Hay diferentes tipos de democracia. Y no por el hecho de que hay elecciones, hay democracia. Por ejemplo, en Argentina, que es un caso que Ricardo conoce bien porque nació allá,
casi todos los candidatos son o fueron o han sido o serán en el futuro peronistas. Entonces no hay mucha diversidad entre lo que usted tiene para escoger. Digo esto porque yo pienso que si nosotros expandimos, abrimos un poco el debate y lo llevamos al plano de las libertades individuales y cómo el que se cargue en un periódico va a afectar la libertad individual de una persona, esto puede ayudar más a proteger a todo el grupo de periódicos, a todos los periodistas, porque de lo contrario la gente va a pensar que es una disputa privada entre un negocio y el gobierno. Y con eso le doy las gracias por haber asistido esta noche.